del reino. Amén. ¿Estamos listos? Denle una ofrenda fuerte de alabanza a Dios. Después de haber exaltado a Dios, vamos a recibir bendición de parte de Él. ¿Cuántos están dispuestos a recibir de Dios? Mire, cuando recibimos de Dios, recibimos de la mejor fuente que hay, de una fuente amplia en generosidad. Un Dios que es generoso con nosotros, lo vimos en el episodio pasado, y en esa generosidad Él nos demuestra también su amor. Amén. Ahora, dígame usted qué padre o qué abuelo no es generoso con sus hijos o sus nietos, ¿verdad? Dice la misma palabra de Dios que qué padre o qué hijo le dice a un papá: tengo hambre, y el papá le diga: no te voy a dar de comer. Bueno, hay algunas señoras que sí, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Entonces, cuando nosotros le compartimos a nuestros hijos de la provisión que Dios nos da, ya sea de la ropa, alimentos, recámara, Dios le está hablando a sus hijos de su inmenso amor. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a buscar más de Dios, cuando nosotros buscamos profundamente de Dios, recibimos de la fuente de su generosidad. Allí en YouTube existen predicaciones de Gilgal, donde hablamos de los tesoros o las riquezas de su gloria y las riquezas de su gracia. De las riquezas de su gloria, así lo encuentra en YouTube como riquezas de su gloria, predicación Gilgal, o riquezas de su gracia, predicación Gilgal. Ahí usted va a encontrar la base de las bendiciones de Dios. Encuentra ahí toda la generosidad de Dios plasmada en estas predicaciones. Yo le invito a que escudriñe la escritura y escuche estas predicaciones. Cuando hablamos de los ciudadanos del reino, hablamos de personas conscientes de cuál es la voluntad de Dios para ellos. Aquí en México, cuando llega el 16 de septiembre, todos demostramos nuestro orgullo de ser mexicanos. Incluso ya somos bien mexicanos, pero por ahí las mujeres se ponen sus trenzas, sus blusas floreadas mexicanas, y los varones sombrero, bigote, botas, cinto piteado y traemos la bandera de México ondeándola, dando el grito de independencia. En Estados Unidos también, cuando llega el día de la independencia, también se pintan la cara, se visten de los colores de la bandera y orgullosamente presumen al mundo de su ciudadanía. Amén. Incluso el pueblo de Israel, su bandera es un símbolo para ellos ante el mundo, y ellos se sienten orgullosos de ser el pueblo escogido por Dios. Amén. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Decíamos en la predicación, en 2 predicaciones anteriores, que nosotros somos ciudadanos del lugar donde Dios creó todas las cosas, del cielo Uranus, de ese lugar espiritual que también es un lugar físico. Lo decíamos en esa predicación, y causó algo de polémica en las redes sociales, porque explicábamos que siempre nos han dicho que el cielo es un lugar espiritual, pero cuando el Señor Jesucristo resucita con un cuerpo incorruptible, sí, pero un cuerpo que también comía, un cuerpo que también podía ser tocado. Por eso le dijo a Tomás: toca mis heridas, pon tu
tu mano en mis heridas. Entonces cuando Jesús asciende, sube no nada más espiritualmente, sube físicamente. Génesis 18 les compartíamos acerca de las visitaciones de Dios. Génesis 18 habla de que Dios visitó a Abraham físicamente y también comió con él. Si no ha leído esa historia, lea Génesis 18 y se va a sorprender de lo que va a encontrar ahí. También Moisés, llega un momento en el que Dios le dice: no vas a poder ver mi rostro, pero te vas a poner en esta hendidura en la montaña. Cuando yo pase te voy a tocar para que puedas ver mi espalda. Una espalda física, no espiritual. Entonces estamos hablando que el reino de los cielos sí es un lugar espiritual con seres espirituales, pero también es un lugar físico. Vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Dice así en el nombre de Jesús: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dice aquí claramente, se divide en dos partes esta porción. Aquí lo tenemos en la pantalla. En la primera parte, el Señor Jesucristo nos está invitando a través de su palabra, y también el apóstol nos estaba invitando a ser imitadores de ellos, a hacer lo que ellos hacían. Cuando vemos a profundidad la palabra imitación, no es la imitación que nosotros conocemos de los que imitan a los artistas o que arremedan. Estamos hablando de actuar como alguien, hacer lo que ese alguien hace. En este caso nos dice que actuemos como el Señor Jesucristo, que hagamos lo que hacía el Señor Jesucristo y aquellos que seguían su ejemplo. O sea, que sigamos el ejemplo de los que siguen su ejemplo. Y en la segunda parte nos dice nuevamente que nuestra ciudadanía está en los cielos, y dice que en ese lugar, nuevamente digo, en ese lugar físico, de ahí es donde va a venir nuevamente el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, en los cielos de los cielos, en el Uranus, de donde estamos esperando que el Señor Jesucristo vuelva otra vez. Y dice ahí que cuando Él regrese del Uranus, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando del rapto. Cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, van a estar con un cuerpo como el del Señor Jesucristo cuando resucitó. Y luego dice ahí, luego
Nosotros, los que seremos arrebatados, si es que no partimos antes de que Él regrese en el rapto, dice que seremos arrebatados, o dice arpazo, vamos a ser tomados. Y en ese proceso en el cual nos encontramos en las nubes con Jesús, nuestro cuerpo va a ser transfigurado como el del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viniera esta noche, usted y yo no experimentaríamos la muerte. Así conforme vamos siendo elevados, nuestro cuerpo va a ser transfigurado. Seríamos la generación que no conoció la muerte. Los muertos en Cristo ya murieron, van a resucitar, y ellos ya experimentaron la muerte primera. Nosotros no experimentaríamos, si el Señor Jesucristo viniera esta noche, no experimentaríamos la muerte primera ni la muerte segunda. Seríamos esa generación del diseño perfecto de Dios. Con eso le digo todo. Seríamos ciudadanos, bueno, ya somos ciudadanos, pero seríamos ese vivo ejemplo de esos ciudadanos que cumplieron ese diseño perfecto de nacer, vivir y no morir. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice en el nombre de Jesús: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Esto quiere decir, ¿de qué manera podemos conocer a un ciudadano celestial? En que un ciudadano celestial ama a su prójimo. Para demostrar que yo soy un ciudadano mexicano, puedo mostrar mi pasaporte o mi credencial de elector. Los que son ciudadanos americanos también tienen sus documentos que avalan que son ciudadanos de los Estados Unidos o de la Argentina o del Salvador. Pero hay algo que es más que un documento, que avala que nosotros somos ciudadanos del reino. Y dice la palabra de Dios en Juan 13:35: en eso conocerán todos que sois mis discípulos, o sea, mis seguidores, los que hacen lo que yo hago, si tuviereis amor los unos a los otros. Mire, cuando hablamos de imitación en esta tierra, hablamos de un método de aprendizaje. Desde que somos niños, aprendemos de quienes nos rodean. Amén. Aprendemos de nuestra mamá, de nuestro papá. Se supone que nuestros padres deben de ser nuestros modelos. Esto quiere decir que Mari nació con un temperamento. ¿Ok? El temperamento incluye de qué color iban a ser sus ojos, su manera de ser, si iba a ser corajuda o no, de qué color va a tener los ojos. El temperamento no nada más es lo emocional, es todo lo que genéticamente caracteriza a Mari. Amén. Pero el carácter de Mari no venía en su ADN. Su carácter fue influenciado por los que la rodeaban cuando ella era niña. Así en mi vida, yo nací con un temperamento, pero mi carácter fue formado al ver a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Así en usted, en cada uno de nosotros. Entonces,
Cuando hablamos de carácter, porque mucha gente dice: Señor, yo te pido que transformes mi carácter. Pues en realidad el carácter lo transformamos nosotros cambiando nuestras actitudes, nuestras acciones. Debemos de pedirle a Dios que cambie nuestro temperamento y nosotros esforzarnos por modificar las malas costumbres que adquirimos de los que fueron nuestro ejemplo, no nada más de la familia. Hay muchachitas que toman como ejemplo a la vecina que ellas admiran, o al vecino, o al amigo, y se empiezan a comportar. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria hace poquitos años, que cuando salías al receso había grupos: el grupo de las fresas o las sangronas, los colombianillos, los peleoneros, las chismosas, los inteligentes, los del arco iris. Se juntaban caracteres con caracteres. Pero yo rara vez veía a los cristianos con los cristianos. Siempre se andaban ocultando, que nadie supiera que eran cristianos, para no sentirse excluidos. Digo, en aquel tiempo, ahora no. Entonces, cuando nosotros encontramos el modelo del Señor Jesucristo, lo imitamos, lo que dice su palabra, cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él siente, realmente hay una transformación en nuestro temperamento y en nuestro carácter, en las dos áreas. Y cuando hay esa transformación, entonces nuestra vida demuestra que somos ciudadanos del reino. La palabra de Dios en Filipenses 3:18 al 19, Filipenses 3:18 al 19, en la parte central dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto quiere decir que en el mundo espiritual, ese pasaporte que es el amor a nuestro prójimo puede ser roto o puede ser robado por los malos ejemplos o las compañías que elegimos tener. Brevemente te voy a decir qué grupos de personas te pueden hacer que te rompan el pasaporte. Bueno, los que tenemos por ahí, gracias a Dios, la visa, traes tu visa para pasar a los Estados Unidos, pero si te peleas, te la pueden quitar. ¿Qué más, Alma? Si te peleas, te la rompen. Si le echas mentiras en la pasada, te la pueden romper y te echan para atrás, te deportan. Bueno, hay personas que pueden hacer que seamos deportados del reino de los cielos. ¿Qué tipo de personas? Número uno, los religiosos, los que te dicen que todo es malo, que te vas a ir al infierno, que ya no hay otra oportunidad para ti. Te dicen: eres un pecador, y aunque ya te hayas arrepentido, te juzgan, te etiquetan. Mire, hace un tiempo yo pensaba, porque yo lo viví en mi juventud, en una iglesia donde yo estaba. Llegó estaba una muchachita que era lesbiana, y
Y en el grupo dentro de la iglesia les decían a todas las muchachitas que no se juntaran con ella porque era una lesbiana. Y yo a los 15 o 16 años pensaba, sí, ella tiene que arrepentirse, está mal lo que está haciendo, pero la están tratando muy mal. Y así como ella es lesbiana y está en la iglesia siendo lesbiana, aunque no participaba de nada, solo iba y escuchaba la palabra, pero yo ahí también veía mentirosos, hipócritas, borrachos, algunos adúlteros en la mente o en el corazón, o de plano adúlteros. Sin embargo, estaban en la iglesia buscando a Dios. Muchos de ellos ya se habían arrepentido, ya se habían apartado de ello, pero había quienes los estaban juzgando. Entonces tenemos que orar, porque en muchos lugares hay mentirosos, hay ladrones que van y buscan a Dios a una iglesia, pero la religiosidad hace que ellos se aparten y ya no quieran saber más de Dios. Oremos por nuestros hermanos. Otro grupo son los falsos cristianos, los que se introducen sigilosamente dentro de la iglesia para ocasionar divisiones. Son los que utilizan la fachada de cristianismo para buscar una posición, para obtener prestigio, fama, poder, riqueza, dinero. Hacen del evangelio una mercancía para su beneficio personal y no les importan las personas. Hay gente que busca ir a una iglesia para tener una posición, ser un líder o estar en la alabanza, no por Dios, para tener una posición. Hay que orar por ellos. Los hostiles, los que de manera abierta dicen: yo no quiero nada con Dios, no quiero saber nada de Dios, a mí no me hables de Dios. Los cristianos nominales son los que, si alguien les pregunta, dicen que son cristianos, pero solo son aficionados porque no quieren compromiso con Dios ni con su obra. Solamente van como a un club social. Hay que orar por ellos. Los cristianos caídos, los que fueron cristianos y los dañaron en una iglesia, hay que orar por ellos, porque ellos fueron ciudadanos del reino y algo los apartó, o alguien hizo que se apartaran. Otro grupo es los que se creen cristianos, los que siguen siendo depravados, viciosos, adúlteros, pero dicen: yo soy cristiano, y no están arrepentidos, quieren seguir pecando. Los legalistas, los que te dicen: la mujer no debe de pintarse, la mujer no debe usar aretes, la mujer no debe de usar pantalón. Eso todavía existe, hay que orar por ellos. Los carnales son los que conocen las normas de la nueva vida en Cristo, pero no viven de acuerdo a ellas, sino de acuerdo a los impulsos. O sea, saben que el chisme no es bueno, pero siguen levantando falsos, groseros, murmuradores. Pero también hay auténticos cristianos. ¿Cuántos auténticos cristianos hay aquí hoy? Amén. Que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, que estamos diciéndole a Dios: ayúdame a amar a mi prójimo, porque yo quiero traer mi pasaporte de ciudadano del reino aquí en mi mano. Amén. Que cuando me vea el mismo enemigo diga: este es ciudadano del reino, tengo que retroceder. Porque si trae pasaporte espiritual, eso quiere decir que es un Cristo en la tierra, que
que es alguien que está haciendo las manos, los pies, la boca, la mente, el corazón del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Mire, los romanos estaban orgullosos de su ciudadanía. El mismo apóstol era ciudadano romano y en alguna ocasión apeló a esta condición. Los filipenses también lo eran. Todos sentían orgullo de su ciudadanía romana. Eso quiere decir, es como usted y yo. Somos mexicanos y somos ciudadanos del reino. Tenemos una doble ciudadanía. Bueno, me apantalla ahí Anilay porque ellos tienen triple ciudadanía: la mexicana, la americana y la celestial. Los auténticos cristianos tenemos una ciudadanía celestial que demanda de nosotros una conducta ejemplar que no acarree descrédito al Señor ni a su iglesia. Tenemos la bendición de vivir diferente a los preceptos del mundo, recordando lo que Él dijo, recordando lo que el Maestro dijo, recordando lo que Jesús dijo respecto a que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, eres bien mexicano, hasta comes nopales y chile, pero eres ciudadano del reino. Sí, eres gringo, te gusta la pizza, la hamburger, coffee and donuts, pero eres ciudadano del reino. Sí, eres salvadoreño, hondureño, peruano, que por cierto le damos una ofrenda de alabanza a Dios por los que nos escuchan de otros países en el Spotify. Eres argentino, uruguayo, hasta un amigo chino nos escucha por ahí, ya nos escribieron. Todas las ciudadanías, todos los países que están ahí registrados en Radio Adicción y en Gilgal en Spotify, antes de ser ciudadanos del país del que somos ciudadanos del reino. Somos cristianos auténticos. No somos cristianos piratas. Somos imitadores de Cristo, pero no somos imitación. Escuche, soy imitador de Cristo porque hago lo que Cristo hace, pero no soy una imitación de Cristo. O sea, lo chafo. Una imitación chafa. Le voy a poner un ejemplo. En internet usted puede encontrar imitadores de sus artistas favoritos. Y usted se puede encontrar por ahí, a ver, dígame algún cantante de los que salen en internet, los que escucha o escuchaba usted o escucha cuando se pone romántico o romántica, de Luis Miguel, por ejemplo. Hay imitadores de Luis Miguel que ponen ahí un hombre greñudo que se agarra así y le ponen los dientes de fuera, burlándose de los dientes de este cantante. Ya se la hacen chicos. Una imitación barata, una imitacioncilla, va a buscar burlarse de ese personaje. Van a pintarlo dientón, greñudo, le van a poner al lado a Luisito Rey para burlarse. Pero también hay imitadores de este cantante que se caracterizan con mucho respeto y la voz
es idéntica al del cantante, que si usted los escucha, usted dice, es Luis Miguel. Okay. Los verdaderos cristianos cantan como el Señor Jesucristo, hablan como el Señor Jesucristo. Si alguien los escucha, dice, no es él, es el Señor Jesucristo el que está hablando por él o por ella. No es mi amiga, no es mi vecina, es Dios hablándome a través de él o a través de ella. Es un seguidor de Cristo, hace lo que Cristo hace. Pero también hay cristianos que traen sus dientotes y su peluca de Luis Miguel, una imitacioncilla, que no hablan como el Señor Jesucristo, dicen lo que ellos sienten, que no aman como el Señor Jesucristo, pero dicen, soy del Señor Jesucristo. Nosotros no somos de esos, ¿verdad que no? Sin embargo, vamos a orar por ellos, que Dios les ayude a dejar de ser una imitacioncilla y que sean imitadores del Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de alabanza al Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros somos guiados, nosotros no somos guiados por la carne. Somos gobernados por el Espíritu Santo. No somos impulsivos, porque el Espíritu Santo ya está gobernándonos. Ya no podemos ser impulsivos. Esto no quiere decir que no te enojes, pero ya no vas a reaccionar como antes lo hacías, porque ya estás dentro del gobierno de Dios. Somos llamados a ser un ciudadano modelo. Jesús, aunque era rey del reino, se hizo siervo. Este ejemplo de lo que debe ser el verdadero ciudadano de su reino, debemos de tenerlo muy claro. Un ciudadano del reino, así como el Señor Jesucristo, está consciente que es hijo del rey, pero que vino a esta tierra a servir a los demás. Vuelvo otra vez al ejemplo que les ponía de las iglesias. Hay gente que va a las iglesias para tomar una posición. Yo quiero ser el que canta, yo quiero ser el bueno ahí, yo quiero que todos me vean. Pero el Señor Jesucristo quiere que digamos, yo quiero estar en ese lugar, Señor, para servirte, para servirle a los demás, para que tú me uses, papá, para bendición de otros. Yo no quiero una posición, sí quiero una posición, servirte, servir a los demás. Ese es un verdadero ciudadano del reino. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? La misericordia, el servicio, el amor. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15 dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. ¿Cuántos glorifican a Dios? Miren, nada más nos dice que un ciudadano modelo está ahí para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero todavía más allá, el Señor Jesucristo nos exhorta a través de esa exhortación a sus discípulos a que aún Él, siendo el Señor y el Maestro, sirvió a los demás. Y mire este acto de lavar los pies. Acuérdese que antes no había zapatos como los que traemos nosotros, ni tenis de aire, ni nada de eso. Eran chanclas hechas con pieles, y si llovía, decimos aquí en México, te ensoquetabas los pies, te enlodabas. Los discípulos, el mismo Señor Jesucristo caminaba largos caminos, y cuando llegaba a una casa, había quien le lavaba y hasta le ungía los pies. Recuerda a la mujer del perfume que hasta les decían: no gastes, cuesta mucho dinero ese perfume, ¿por qué lo está tirando? Lo podemos vender. Sin embargo, el Señor Jesucristo le lavaba los pies a los demás. Estaba ahí para servir. A muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervos, porque al parecer les hace inferiores a los demás. Sin embargo, en la Biblia encontramos 4 paradojas muy importantes. Hoy en día el evangelio ha cambiado. Digo, el evangelio no cambia, pero la manera en la cual muchos llevan el evangelio ha cambiado. Lo aclaro porque luego en redes sociales me van a... ¿Por qué digo esto? Antes, en los 70s, en los 80s todavía, es más, todavía en los 90s, tú eras un pastor porque Dios te hacía un llamado, porque estudiabas, porque te registrabas ante el gobierno, dabas de alta a la iglesia, había un acta constitutiva, Dios te llamaba. Incluso el que era tu pastor te tenía que firmar una hoja para poder autorizarte a estudiar en un instituto y te pudieran aceptar. Ahora, en nuestra época, los que son congregantes se pelean entre ellos, ya no se quieren ver y dicen: vamos a abrir una iglesia. O los congregantes se inconforman con sus pastores y dicen: vamos a abrir una iglesia, y la abren. Y ahora los municipios, a cualquiera que dice que es pastor, lo registran en la base de datos de los municipios. Aunque no tengan registro, aunque no estén constituidos legalmente, los políticos les llaman pastores, porque pues tienen gente que vota, y para ellos es un capital político. Eso sucedió antes, cuando los discípulos, cuando empezó a crecer el evangelio y que se empezó a multiplicar la iglesia, los gobernantes empezaron a decir: tráeme esos cristianitos aquí para que nos ayuden aquí a mover las cosas políticas. Y eso está pasando hoy en día. Eso pasa hoy en día. Eso está sucediendo. Todo mundo quiere ser ahora pastor o político. Es más, en las empresas
Y hay jóvenes que no quieren trabajar y solamente aceptarían el trabajo si los ponen como jefes y les pagan muy bien. Hay muchas oportunidades de empleo en los diferentes países, pero los jóvenes de hoy en día no quieren esos trabajos. Ahora de moda está ser influencer, ser TikToker, ser youtuber, para ser como Panchito, Juanito y que te paguen millones por las millones de reproducciones. Mire cómo ha cambiado el mundo. Pero tristemente eso está entrando a las iglesias. El Señor nos ha llamado a ser siervos. En los estudios hemos visto de la esclavitud, ser esclavos del Señor Jesucristo por amor. ¿Recuerda eso? Porque en la esclavitud hay libertad. Hablando de la esclavitud ante el Señor Jesucristo, basándonos en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo soy esclavo de Jesucristo y Él me da libertad y vida eterna. Número 2, hay grandeza en el hecho de ser un sirviente del Señor Jesucristo. Mateo 23, 11 al 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Número 3, en la humildad hay exaltación. Lucas 18:14, Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se comporta como un niño, como hoy lo hiciste tú esta tarde y alabaste a Dios como niño. Y número 4, en la sumisión, o sea, en la sujeción hay autoridad. Sin sujeción no hay bendición. O sea, sin obediencia no hay bendición. Sin sujeción no hay bendición. Lucas capítulo 7, versículos 7 al 8. Habla del centurión romano, un líder militar sobre más de 100 soldados que vino a Jesús. Entendió este principio. Dijo: ni aún me tuve por digno de venir a ti, le decía a Jesús, pero tú di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Debido a que el centurión estaba bajo autoridad, él podía ejercer autoridad y prontamente se sometió a la autoridad de Cristo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos bajo autoridad, por ejemplo, de nuestros padres o de nuestros maestros o de nuestros pastores o de nuestro líder de grupo, si yo sé estar bajo autoridad, voy a aprender de ellos y un día Dios me va a poner como autoridad. Pero no para que me sienta yo el mejor, sino para que siga sirviendo a los demás a través de esa autoridad que el Señor me ha otorgado. Vamos a cerrar con este versículo. Vamos a cerrar con esta porción bíblica. Este es el resumen
del tema que vemos. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 43 al 45. Mateo 21, 43 al 45. Dice en el nombre de Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Jesús le estaba hablando a aquellos que se creían el ejemplo de la comunidad, aquellos que juzgaban a los demás y decían: nosotros somos perfectos, ellos son mentirosos, ellos son hipócritas, nosotros aquí somos los seguidores de Dios, somos el ejemplo a seguir. Sin embargo, Jesús les dijo en parábola lo siguiente. Les dijo: el reino de Dios, parafraseado, sus actitudes van a hacer que su pasaporte, su visa espiritual les sea retirada. Ya no van a ser ciudadanos del reino de los cielos por la manera en la cual están actuando, teniendo autoridad espiritual. Y todavía les dice: y eso que les será quitado a ustedes, se lo voy a otorgar a gente. Note esa palabra. No está diciendo a otros sacerdotes, no está diciendo a otros seguidores de Dios. ¿A qué está diciendo? A la gente. Pero a gente que esté produciendo frutos de Dios. Si fueran nuestros tiempos y los fariseos fuéramos los cristianos que nos creemos que tenemos nada más la verdad, y no es porque no tengamos la verdad, pero cómo está lleno redes sociales de cristianos que le tiran a otras denominaciones o a otros o a otras religiones, y se burlan y les tiran y les dicen cuanta cosa. Que por cierto, la ley de culto público dice que no podemos hacer eso. Nosotros tenemos libertad de predicar el evangelio, pero no podemos estar atacando a otra religión. Atención, pastores, cuidado, porque la ley de culto público dice que hasta le pueden cerrar su iglesia por eso. Con esto quiero decirle, iglesia, que si nosotros fuéramos los fariseos, o sea, los que tenían el poder y la autoridad religiosa en esa época, imagínense que el Señor nos dijera como cristianos: oigan, ustedes andan muy alzaditos, quieren que todo mundo los respete y que todo mundo, decimos en México, les hagan guana guana, pero pues no tienen frutos. Ya me pusieron a pensar si les quito el pasaporte y la visa y mejor se la doy a los de tal o cual denominación o tal o cual religión.
que andan evangelizando y ustedes no, que andan demostrando el amor de Dios y ustedes. Bueno, así como lo estoy parafraseando, Jesús confrontó a los fariseos y les dijo: atención, porque se les va a dar a los que sí están dando frutos. Los pacificadores, los amorosos, los pacientes. Usted puede ver en el estudio que se va a llevar hoy escrito el fruto del Espíritu Santo y sus manifestaciones, y va a encontrar las porciones bíblicas donde habla de los frutos que tiene un ciudadano del reino, no nada más del fruto del Espíritu. Va a encontrar versículos de frutos que tenemos los que somos ciudadanos del reino. Cuidemos nuestro pasaporte, cuidemos nuestra ciudadanía celestial, cuidemos de ella, seamos ejemplo para los demás, busquemos hacer lo que el Señor Jesucristo hizo y hace y sigue haciendo y hará. Sigamos amando a nuestro prójimo. Y si no lo estamos haciendo, digámosle: Señor, ayúdame a amar, enséñame a amar así como tú me amas. Yo le voy a invitar a que ahí haga una oración esta tarde. Más que una oración, un compromiso. Dígale: Señor, quiero cuidar mi ciudadanía celestial. Enséñame, ayúdame. Padre Santo, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, la unción, la gloria para guardar, cuidar, resguardar, proteger esta ciudadanía celestial que tú me has dado y que has pagado alto precio por ella. Señor, guarda mi mente y mis emociones de todo dardo de fuego del enemigo. Guárdame de tomar malas decisiones en cuestión de mis amistades o de las personas que me rodean. Extirpa, Padre Santo, de tu iglesia todo mal hábito, toda mala costumbre aprendida. Pero también extirpa todo lo contrario a ti, Señor, que ya viene en el ADN, en el temperamento. Solamente tú puedes hacerlo, Padre. Enséñanos, ayúdanos, dirígenos para tener frutos abundantes y si hayas en nosotros, Padre Santo, un ejemplo, otórganos, papá, todo aquello que le has arrebatado a otros, papá. Esas bendiciones que tú has tenido para evangelistas, pastores que se han perdido, papá, o para personas que ya no quieren nada de ti, nada contigo. Todas esas bendiciones, toda esa unción, toda esa gloria, Señor, otórgalo a tu iglesia que tiene frutos. También los bienes que tú le has quitado a los que maladministran, otórgalo a tu iglesia que tiene frutos, Padre Celestial. Porque aquí hay iglesia, aquí hay ciudadanos verdaderos, papá. Mira nuestro corazón, escudriña en nosotros y enséñanos, ayúdanos a esforzarnos. Y en los que está de manera natural, papá, aún así, Señor, fortalece para que podamos servirte a ti, servir a los demás, amarte a ti para amar
a los demás, Señor Jesús. Amén. Dele una ofrenda.